injusticia cometida en contra de uno es una amenaza en contra de todos. Justicia y perspectiva con Isabel Herrera. Ocho de la mañana ya con 4 minutos. Y en esta ocasión, hoy martes, nos acompaña la licenciada Isabel Herrera. Isabel, ¿cómo estás? Muy buenos días, es un gusto saludarte. Muy buenos días, Marco. Muy contenta de estar otro día más desde acá, desde mi alma mater. Un saludo a todas las personas que nos están mirando y escuchando y a todas aquellas personas que hacen posible que nuestra imagen y nuestra voz lleguen a todos los hogares queretanos. Marco, hay un caso urgente que desde hace semanas he tenido la intención de abordar, pero no se había dado la oportunidad. Y justamente es este caso de violencia estética. Y tenemos que hablar justamente sobre esta chica en Durango, Paloma Nicole, que a sus cortos 14 años, por digamos que imposición de la madre, se le somete a 3 cirugías estéticas el mismo día, aumento de senos, lipotransferencia y justamente una liposucción, siendo una niña atlética que se dedicaba al voleibol. Lo serio de este caso son todas las irregularidades que exhibe, que arroja, que muestra, porque tenemos que mencionar justamente que siendo una niña de 14 años donde sus padres están separados, pues se le omitió compartirle esta información de su cirugía al padre de la menor. Quien intervino quirúrgicamente a la menor es la pareja nueva de la mamá, y entonces esto desata una serie de cuestiones que tenemos que abordar, pero sobre todo desde el tema legal. Y hoy, esto sucede en septiembre, hoy referir que justamente tanto la madre de la menor como su pareja, el supuesto cirujano estético, están privados de su libertad, están solicitando el amparo de la justicia para que puedan enfrentar su proceso en libertad, pero justamente hay que precisar que ellos están señalados de falsificación de documentos, de usurpación de profesión, de omisión de cuidados y de encubrimiento, y pues está solicitando que la Fiscalía tipifique, clasifique pues la muerte de esta menor como homicidio doloso, porque justamente la mamá tenía la obligación de proteger a la menor de que no corriera ningún riesgo, y esta no era una cirugía obligatoria o de emergencia. Y entonces justamente hay que poner sobre la mesa estas lagunas legales que existen hoy. ¿Por qué? Porque hay que recordar que las y los menores de edad no tienen la capacidad legal ni jurídica para tomar decisiones, y me quiero detener justamente en que no tienen esta capacidad mental para entender las consecuencias de sus actos. Por eso se les llama adolescentes, porque adolecen de criterio y entonces no pueden tomar estas decisiones. Por eso comencé diciendo una imposición de la madre, porque no son capaces de mirar más allá en las consecuencias de sus actos ni estas decisiones que impacten en su salud, en su vida y en su futuro. Entonces hoy urge señalar que requerimos que se regulen las clínicas estéticas. En Querétaro ya hemos señalado todos los charlatanes que operan como médicos estéticos justamente en spas o en clínicas pues que son clandestinas, y aquí ya están privados de su libertad, pero tenemos que poner justamente la lupa encima de estos lugares, de estos espacios, y también ya les he mencionado justamente buscar las cédulas profesionales de estos cirujanos, porque yo no sabía, por ejemplo, que para operar estéticamente, para una cirugía estética de una menor de edad, de un menor de edad, se requieren 3 especialidades en los médicos. Primero, estudiar pediatría, después estudiar para cirujano plástico y después estudiar cirugía plástica pediátrica. Y entonces justamente hay que hablar también de esta laguna legal para la protección de menores en cuanto a procedimientos estéticos. Pero hoy estoy aquí para hablar de la violencia estética, es lo que me tiene acá. Y es que justamente estaba leyendo a Esther Pineda y ella refiere que se puede entender la violencia estética como este conjunto
de narrativas, de principios, de prácticas, de representaciones que ejercen una presión perjudicial y ciertas formas de discriminación sobre las mujeres y sobre las niñas para obligarlas a responder a este canon, a este estereotipo de belleza imperante, y esto obviamente trae un impacto que tiene en sus vidas. Además, referir que la violencia estética está sustentada en premisas de gordofobia, de gerontofobia, que son racistas y que son sexistas. Y entonces también leí justamente a Rosabel Medina Sarmiento, y ella manifiesta que considera la violencia estética como una modalidad de la violencia basada en el género con repercusiones psicológicas y físicas, además de las consecuencias jurídicas que obviamente vulneran los derechos humanos de las mujeres. Y, desde luego, aquí precisar, la violencia estética se ejerce, se practica, se sostiene y se respalda en el ámbito familiar, en el comunitario, en el laboral, en el escolar, en el digital, en el mediático, en el público y en el privado, pero sobre todo en la industria del entretenimiento, de la moda y de la imagen. Y estaba leyendo, soy un poco curiosita, ya lo saben, y solo hay 2 estados en todo el país que tienen contemplada en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, la violencia estética. Ellos son Guanajuato y el otro estado es Yucatán. Y, por ejemplo, en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia del estado de Yucatán, en su artículo 6º, fracción 8ª, señala que la violencia estética es cualquier acción u omisión que ejerce una persona sobre otra sin su consentimiento o bajo amenazas para realizar un cambio físico con el objeto de cumplir con modelos, estereotipos y patrones de belleza que puedan tener como resultado un daño permanente psicológico, físico o la muerte, que justamente fue lo que pasó en el caso de Paloma Nicole. 8 de la mañana ya con 14 minutos. Una disculpa. A nuestra audiencia tuvimos un problema técnico. Afortunadamente ya fue resuelto por la producción del canal universitario. Y regresamos contigo, mi estimada Isabel. Sí, estábamos justamente refiriendo esta violencia tan sistemática y que muchas veces la traemos tan dentro de nosotros, Marco, porque estamos repitiendo patrones que aprendimos sin querer. Infortunadamente en este caso, pues, ¿cómo permites que una niña, tengo que decirlo, una niña de 14 años sea sometida a 3 operaciones estéticas el mismo día? Aquí hay que justamente hablar también de todas las irregularidades que exhibió este caso, todas las personas que están involucradas en encubrir la verdadera causa de muerte, porque ante el papá, que no estaba informado de las operaciones estéticas, los papás estaban separados, ella había muerto por consecuencia de COVID, ¿no? Entonces aquí hay que precisar que hay muchas personas en ese sector salud involucradas en encubrir la verdadera causa de muerte, que si no es porque le llega un mensaje anónimo al papá al momento del funeral que le dice, tu hija no murió de COVID, le hicieron cirugías estéticas, es que la hubieran enterrado, la hubieran despedido sin saber la naturaleza de su muerte, de su desenlace. Y también jurídicamente hablando, estaba ayer releyendo a colegas justamente de jurídicamente, y ellos hacen alusión al derecho sanitario, ¿no? A las normas oficiales mexicanas, y referían que hay una norma que es la NOM 026 SA3 que trata sobre cirugías ambulatorias, que refiere, por ejemplo, el consentimiento informado. En este caso, la mamá de Paloma Nicole lo firma sin informar al papá, al otro encargado de la vida y decisiones de vida de la menor de edad, porque hay que referir que a menos que obre la pérdida de la patria potestad, mientras ambos papás tengan la guardia, custodia y la patria potestad, pues obviamente están involucrados en la toma de decisiones que afecten su vida, como lo viene siendo un tema de una cirugía que no es necesaria. Y entonces justamente referir que el consentimiento informado es para pacientes, tutores y padres sobre la práctica médica a realizar. Aquí, pues no hubo una transgresión, porque quien signó justamente el consentimiento informado fue la madre, ocultándole todo al padre porque le refería que la niña pues tenía COVID, en vez de decirle pues que la iban a
a tunear, ¿no? Y entonces también hay que mencionar que para la valoración de la prueba se tuvieron que haber llenado requisitos para simplemente el expediente clínico. Y también hay ciertos criterios específicos, entonces ahí tendríamos que conocer justamente el estado de salud de la menor antes de ingresar a cirugía. Y por ejemplo, el Código Penal del Estado de Durango en su artículo 236, porque hay que recordarles que esto aconteció en Durango, señala que se dará de 2 a 6 años de prisión al médico que realice una cirugía innecesaria. Recordarles que era una menor de 14 años a la que alteraron anatómicamente. No hablamos de una cirugía menor de nariz, hablamos de colocación de glándula mamaria, de lipotransferencia y de liposucción. Y entonces también, por ejemplo, el artículo 79 señala la punibilidad del delito culposo. Aquí la madre la expuso a este riesgo, a esta cirugía innecesaria, y obviamente también estamos hablando de la omisión de cuidados en la que incurrió la madre, quien, por cierto, no pertenece al sector salud, no tiene cédula médica de enfermera ni de ningún tipo de profesional de la salud, y aún así ella ingresaba a los quirófanos de su pareja, quien es cirujano plástico, a apoyarle, y ella estuvo presente durante las operaciones de Paloma Nicole. Aquí hay otra situación que es la clínica en donde se realizó tiene que estar especializada en cirugía estética, porque si no viene a ser usurpación de profesiones. No podemos realizar una cirugía estética en un spa, en las instalaciones que no están sanitizadas, pero sobre todo que no están dadas de alta administrativamente como clínicas para realizar cirugías. Y los vuelvo a recordar, un cirujano estético para poder operar en menores de edad tiene que haber sido primero tenido la especialidad de pediatría, después de cirugía estética y después de cirugía estética pediátrica. Y entonces también, por ejemplo, en el artículo 417 de la norma oficial mexicana, refiere esta facultad de COFEPRIS para realizar sanciones administrativas a la clínica. Pero a pesar de todas estas medidas contempladas por la ley, la realidad es que hoy existe este vacío legal para regular y supervisar este tipo de procedimientos en menores de edad. Tan solo entre el 2022 y el 2024, en todo el país se clausuraron 97 clínicas, establecimientos de servicio de salud que operaban sin autorización o que presentaban irregularidades graves. Y entonces hoy, la actualidad en nuestro país es que la ley dispone que para realizar cualquier procedimiento estético, médico, quirúrgico, se tiene que realizar con un profesional que cuente con una cédula expedida por las autoridades educativas competentes. No decir, me fui a Colombia a hacer un diplomado, me fui a Cuba, me fui a Los Ángeles, no. Y justamente los médicos también tienen que acreditar que cuentan con estas experiencias en las técnicas correspondientes y que los procedimientos se tienen que efectuar en un establecimiento que cuente con una licencia sanitaria vigente. Ahora, infortunadamente, entre estas lagunas legales no hay una sección que contemple los requisitos específicos sobre las intervenciones estéticas que se realizan a menores de edad, y esto también es sumamente violento. Es una forma de discriminación. Qué triste que hasta que, como dicen, hasta muerto el niño tapado el pozo. Es triste que tengan que suceder estos casos para que se evidencie toda la bola de corrupción, de actitudes, de conductas ilegales, inmorales, que se realizan en menores de edad. Para mí es impensable pensar justamente que una chica pueda ser sometida a unas cirugías tan invasivas, tan pequeña, y que no se le haya informado al padre. Desde ahí te das cuenta que a esa persona pues no tiene todos los jugadores en la cancha y que tiene las prioridades desviadas. ¿Por qué? Porque no le avisa al padre de la menor, porque sabe que está haciendo algo mal, algo que no es adecuado, porque a los 14 años, pues apenas nos estábamos desarrollando. Es más, si tú consultas a un cirujano estético simplemente para un arreglito en la nariz, te va a decir que después de los 18 años, por el tema de los cartílagos y que el cuerpo, bueno, de hecho la nariz nunca deja de crecer, pero te hacen esta aclaración. Entonces también hay que cuestionar qué médicos consultamos, tienen ética, por unos pesos de más son capaces de operar en
una persona que no necesita esa cirugía, porque una cirugía estética a esa edad es innecesaria, incluso es inmoral. Y entonces también señalar todas estas omisiones de todas las personas que participaron, desde el anestesiólogo, las enfermeras, quienes están pasando los instrumentos, que se prestaron a participar en una cirugía, bueno, en 3 cirugías estéticas a una menor de edad. Nos lleva a cuestionarnos realmente dónde están nuestras prioridades, nuestra ética en estos momentos, pero sobre todo aquellos doctores que intervinieron para alterar documentos, como es una acta de defunción señalando una causa de muerte totalmente falsa. Obviamente, por eso hablé en un principio de falsificación de documentos, de usurpación de profesiones. Hablamos de un homicidio doloso. ¿Por qué? Porque se hizo con toda la intención de ocultar lo que en realidad estaba aconteciendo desde el momento de no pedir permiso, no informar sobre la cirugía a la que se iba a someter a esta menor de edad. Seguiremos exigiendo justicia por Paloma Nicole, porque además el cirujano plástico, novio de la mamá, pareja de la mamá, también se le murió la mamá en la mesa de operaciones años atrás, doña Trinidad, y allá en Durango, y su padre es un magistrado retirado. Entonces hay que poner los ojos en este caso que se ha vuelto viral, para que no haya espacio para la corrupción. Están solicitando un amparo porque, bueno, en cuanto a omisión de cuidado, se da creo que de 2 a 5 años de prisión, pero ustedes saben que menores de 5 años pueden enfrentar el proceso en libertad. Entonces están metiendo justamente este amparo para enfrentar el proceso en libertad, pero aquí la cuestión es presionar mediáticamente para que se clasifique como homicidio doloso, que es lo importante señalar, ¿no? Y es que es indignante que la madre de una menor de 14 años la haya sometido a una cirugía estética de esa naturaleza. Es indignante, y eso es violencia estética. Que no nos permitan aceptar nuestras anatomías, nuestros cuerpos, diciendo que hay algo mal con nosotras porque tal vez no tenemos curvas como las Kardashian, y creer que todas debemos lucir un mismo estereotipo hegemónico, que todas debemos tener 90, 60, 90, el que se nos siga exigiendo y presionando para alcanzar ese estereotipo es violencia. Entonces, con eso me despido, Marco. Como siempre, Isabel, muchas gracias. A ti. Nos vemos la próxima semana. Claro que sí. Vamos a hacer una pausa y regreso con más.